Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a este análisis donde vamos a explorar un mundo oculto, microscópico que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo todos los días. Es un tema absolutamente fascinante. Hablamos de cómo las decisiones que tomamos en la mesa pueden desencadenar reacciones celulares complejísimas y provocar esas temidas sensibilidades alimentarias retardadas. Hoy vamos a desgranar la ciencia que hay detrás de la barrera intestinal, nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, algunos de los alimentos más habituales en nuestra dieta. Para arrancar, planteemos una gran incógnita. Pensemos por un momento en lo desconcertante que es cuando alguien se come un trozo de pan o se bebe un vaso de leche y... nada. No pasa absolutamente nada en el momento. Pero ojo, 48 horas después aparece una migraña debilitante o un dolor articular tremendo. ¿Cómo conectamos esos puntos? Esta desconexión temporal, ese retraso, es precisamente lo que hace que los síntomas crónicos de bajo grado sean tan misteriosos y francamente tan difíciles de rastrear si los comparamos con las alergias de toda la vida. Pasamos a la sección 1, el misterio de la sensibilidad. Como decíamos, este desfase temporal es el núcleo del problema, una condición súper generalizada que deja a muchísimos pacientes lidiando a diario con síntomas crónicos inexplicables. Y la magnitud de este problema es asombrosa de verdad. No estamos hablando de un simple dolor de barriga. Las investigaciones apuntan a una lista enorme de manifestaciones, tanto en el intestino como fuera de él. Podemos estar hablando de letargo, erupciones en la piel, dolor en las articulaciones, migrañas. Es un cuadro sistémico, un cuadro que muchas veces queda en un cajón sin resolver en la consulta tradicional, simplemente porque los pacientes no encajan en el perfil típico de una reacción alérgica. Sección 2. Alergias versus intolerancias. Para resolver este pequeño misterio médico, tenemos que adentrarnos en cómo nuestro sistema inmunológico reacciona de maneras totalmente distintas ante lo que percibe como amenazas. Aquí, la clave está en entender la diferencia drástica entre estas dos respuestas. Por un lado, tenemos las reacciones mediadas por la IgE. Estas son las alergias alimentarias clásicas. Ya sabemos, alguien come un cacahuete y en cuestión de segundos experimenta hinchazón, urticaria o algo mucho peor como la anafilaxia. Es una respuesta explosiva y mediada por histamina. Pero por otro lado, tenemos la respuesta IgG. Y este es el terreno de las sensibilidades. Es una reacción retardada, que se cuece a fuego lento. Funciona formando inmunocomplejos que pueden tardar horas o incluso días en dar la cara. Literalmente son dos universos inmunológicos completamente diferentes. Fijaos en la estructura microscópica del anticuerpo IgG que tenemos aquí. Es fascinante, porque es la herramienta principal que usa el cuerpo en estas sensibilidades alimentarias. De hecho, de todos los anticuerpos que circulan ahora mismo por nuestro torrente sanguíneo, el tipo G o IgG representa nada menos que el 80%. Una barbaridad. Estas moléculas se unen a las proteínas de la comida, forman complejos que viajan por el cuerpo, encienden el sistema del complemento y de repente desencadenan una inflamación sistémica silenciosa. Sección 3. La permeabilidad intestinal. Pero claro, ¿dónde empieza realmente toda esta reacción? Para responder a eso tenemos que hacer un zoom casi microscópico y observar la auténtica escena del crimen a nivel celular. Nuestro intestino. El origen de todo este proceso suele ser la permeabilidad intestinal. Imaginemos la pared del intestino como un sistema de máxima seguridad, con unas compuertas blindadas llamadas uniones estrechas. En condiciones ideales, este mecanismo perfecto permite que solo los nutrientes ya digeridos pasen a la sangre. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema falla? Pues que se produce una enorme brecha de seguridad. De repente, macromoléculas de comida que están completamente intactas logran colarse y escabullirse hacia el torrente sanguíneo. Vamos a ver la secuencia exacta de esta cascada biológica paso a paso. Primero, debido al estrés, a una mala dieta o a la disbiosis, aumenta esa permeabilidad intestinal de la que hablamos. Segundo, las proteínas de los alimentos, que el cuerpo no reconoce porque están intactas, se infiltran en la sangre. Tercero, el sistema inmunológico hace sonar todas las alarmas y lanza los anticuerpos IgG que se unen a estos antígenos y forman esos complejos. Y cuarto, estos inmunocomplejos se dedican a circular y a depositarse en tejidos u órganos, liberando citoquinas y causando inflamación sistémica. Así es como un simple trozo de pan se convierte, a ojos de nuestras defensas, en un invasor en toda regla. Y atención a esta cita de las investigaciones, porque explica por qué la situación se vuelve crónica. Nos dice que la permeabilidad intestinal y la inflamación están relacionadas de forma bidireccional. Es un círculo vicioso de manual. Las partículas de comida provocan complejos inmunológicos, estos activan a los mastocitos y liberan mediadores inflamatorios. ¿Y qué hace esa inflamación? Pues dañar aún más la pared del intestino, abriendo todavía más esas uniones estrechas. Sin una intervención para frenarlo, el problema se alimenta a sí mismo sin parar. Sección 4. El problema con el trigo y los lácteos. Ya tenemos claro el mecanismo.
Así que es hora de presentar a los principales sospechosos habituales de nuestra dieta. Proteínas altamente inmunogénicas que consumimos todos los días. Cuando investigamos a nivel molecular, las pruebas más punteras no miran el alimento en general, sino proteínas súper concretas. Por ejemplo, la gliadina del trigo, o trinagliadin, científicamente hablando, es uno de los mayores desencadenantes de inflamación IgG. Y si miramos a los lácteos, separamos claramente las proteínas del suero, como la BOS-D4 y BOS-D5, de la caseína, que es la BOS-D8. Exponernos constantemente a estos antígenos, sobre todo si hay una barrera intestinal dañada, genera respuestas inmunes acumulativas brutales. Aquí hay que hacer una pausa y una aclaración clínica absolutamente vital. Ver en un laboratorio una reactividad IgG altísima hacia la gliadina del trigo no significa un diagnóstico de enfermedad celíaca, que ya sabemos que es autoinmune. Y tampoco es una alergia clásica al trigo, es una respuesta inflamatoria completamente independiente. Identificar esta sensibilidad retardada da en el clavo para explicar por qué hay personas que dan negativo en celiaquía, pero que se sienten fatal cada vez que comen trigo. Sobre el tema de los lácteos, la investigación más reciente ha puesto sobre la mesa la diferencia entre las leches A1 y A2. Todo se basa en una pequeña variación genética en la proteína beta-caseína. La hipótesis actual sugiere que al digerir la variante A1 se libera un péptido bioactivo, el BCM7, que muchos estudios asocian con problemas de tránsito gastrointestinal o inflamación en algunas personas. En cambio, la leche A2 no libera este péptido. La ciencia sigue avanzando, por supuesto, pero esto nos da una pista molecular fantástica de por qué algunos sistemas digestivos no pueden ni ver la leche convencional. Sección 5. Pruebas avanzadas de IgG. Llegados a este punto, vamos a ver cómo la ciencia médica moderna actúa de detective para rastrear esta inflamación silenciosa en la sangre. Hoy en día contamos con biomarcadores de diagnóstico súper avanzados, como la tecnología de microarrays. A partir de una simple muestra de suero, en el laboratorio se incuba de sangre junto a extractos crudos de muchísimos alimentos y proteínas moleculares. Al medir los niveles de IgG contra estos extractos, conseguimos un mapa cuantitativo y súper preciso de a qué está reaccionando nuestro sistema inmunológico en silencio. Es como encender la luz de repente en una habitación a oscuras. Y esos resultados de laboratorio se cuantifican para construir un cuadro clínico con datos reales. Funciona así. Los niveles por debajo de 9,99 microgramos por mililitro indican una tolerancia normal, todo perfecto. El rango intermedio, entre 10 y 19,99, ya nos da un aviso de una respuesta moderada. Pero ojo, cualquier antígeno que marque más de 20 microgramos por mililitro significa una respuesta inmune significativa. Esto es clave porque permite a los especialistas apuntar exactamente a qué alimentos están detonando la inflamación generalizada. Ahora bien, para ser totalmente rigurosos e imparciales, tenemos que abordar también la controversia clínica que rodea estas pruebas. Hay especialistas en alergias que señalan que tener anticuerpos IgG solo demuestra que hemos estado expuestos a ese alimento y lo toleramos, pero no significa obligatoriamente enfermedad. Advierten que basar una dieta estrictamente en estas pruebas sin que haya una buena supervisión médica puede llevar a restricciones que no tienen sentido o, peor aún, a desnutrición. Así que el debate sobre su validez diagnóstica sigue bastante vivo dentro de la comunidad médica. Pasamos a la sección 6, recuperando el equilibrio. A pesar de los debates, aplicar esta información en la práctica con supervisión profesional es una herramienta valiosísima. Vamos a ver cómo se soluciona esa brecha de seguridad. La estrategia aquí no es simplemente quitar comidas para siempre y ya está, sino darle un buen respiro al intestino. Retirando los alimentos que dan una alta reactividad en las pruebas IgG, le quitamos la leña al fuego de la inflamación. El siguiente paso es ir a la raíz del problema original, que es la permeabilidad. Para ello, necesitamos restaurar esa barrera intestinal e introducir probióticos específicos como el Saccharomyces boulardii, que según las investigaciones es fantástico a la hora de recuperar ese equilibrio microbiano perdido. Y los resultados de seguir este enfoque son francamente notables. Los estudios indican que las personas que han seguido dietas de eliminación adaptadas, 100% personalizadas a sus resultados IgG, han visto cómo mejoraban sus síntomas crónicos hasta en un 74% tras un año. Hablamos de reducir desde las migrañas hasta esas molestias digestivas tan pesadas. Restablecer nuestras defensas intestinales supone un antes y un después para la calidad de vida. Así que la gran reflexión final que debemos llevarnos es esta. ¿Podría ese malestar constante, esa fatiga o ese problema digestivo no ser simplemente culpa del estrés, sino una señal de alarma por culpa de alimentos cotidianos como la gliadina del trigo o ciertos lácteos? Entender este impacto inmunológico y rastrear estas sensibilidades a través de datos precisos es un salto gigantesco para recuperar la salud. Si existe el interés de dar con esa causa raíz y encontrar respuestas mediante pruebas inmunológicas avanzadas, es posible contactar con el laboratorio Microlabs en Costa Rica. El número de teléfono es el 88 39 97 53 y su correo electrónico es laboratorio@microlabscr.com. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis celular.
Hasta la próxima.